Muchas bendiciones, hermano. Un gusto enorme nos da el Señor de poder compartir contigo la palabra del Señor. El pastor Carlos me acompaña y hoy en este programa de En Busca del Favor de Dios nos sentimos realmente bendecidos. Vamos a leer un texto. Pastor Carlos va a dar lectura al libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Pastor Carlos. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Ojo con esto, qué maravilloso. Escudriñar las Escrituras. El Señor nos está diciendo, aquel que quiere leer la palabra de Dios, aquel que cuando tenga tiempo lo haga, o aquel que cuando esté pues en tiempo de ocio, pues entonces piense en leer la palabra de Dios, porque quizás, no, la palabra de Dios es muy clara, es enfática. El Señor dice con toda claridad: escudriñad las Escrituras. Es el primer punto, escudriñad las Escrituras. ¿Qué tan necesario, pastor, viniendo esto de parte del Señor Jesucristo, entonces es escudriñar la palabra de Dios? Sí, cuando dice escudriñar las Escrituras, aquí no habla de leerla, no habla, digamos, de estar, digamos, leerla, digamos, en ese momento, sino escudriñar es ir más allá, estudiar, porque realmente nosotros leemos un libro, ¿verdad? Leemos, digamos, en nuestros trabajos, en nuestras situaciones, leemos libros de estudios y todo. Incluso hay gente que lee muchos libros, pero mucha gente no escudriña, ¿verdad?, los libros. Entonces aquí el Señor nos está dando como una alerta, que no es leer, ¿verdad?, sino más bien escudriñar, estudiar y meternos más profundo en la palabra. Así es. Aparte de esto, también agregamos que la palabra de Dios no es un libro común, es un libro de vida, porque en ella encontraremos vida eterna. O sea, no es cualquier libro de texto, de literatura, de ciencia o de matemática o cualquier otra asignación específica, sino que es un libro para la eternidad. Si nosotros la escudriñamos y hacemos lo que está escrito en ella, entonces encontraremos vida eterna. Qué maravilloso es esto, pastor. Sí. Hay una promesa detrás de escudriñar las Escrituras. Hay una promesa detrás de hacer lo que la palabra de Dios dice, porque recordemos que debemos de ser hacedores de la palabra. Entonces es escudriñar, hacer lo que la palabra dice, y viene la promesa. ¿Cuál es la promesa, pastor? En ella tenéis la vida eterna. Eterna. Tenemos una maravillosa promesa. Ahora, debemos de ir por esa promesa. Amén. Debemos de hacer lo que corresponda por esa promesa. Amén. Eso significa esfuerzo. Eso significa, digamos, que tengo que tener tiempo, dedicar tiempo, sacar tiempo, porque no es solo dedicar, sino sacar el tiempo, tener, digamos, ese tiempo, porque escudriñar, tenés que meterte en escritura, tenés que analizar, tenés que leerla y pedir la revelación del Espíritu Santo para que venga a tu vida. Revelación del Espíritu, tengo que sacar a tiempo aparte. No es solamente leer ahí en medio de un bullicio, no debo de ir y buscar un lugar aparte, empezar a someterme, a entender esa palabra y que ésta venga con revelación a mi espíritu y que un entendimiento realmente maravilloso empiece a gestar transformaciones. La palabra es un libro espiritual y como es un libro espiritual, habla a mi espíritu. Y al hablar a mi espíritu genera cambios desde lo más profundo de mi ser, los cuales van a ser mostrados y externados a través de los frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Los cambios que vamos a mostrar día tras día al estar sometidos a esa palabra. Entonces, lo que quieres decir entonces que la palabra no es solo, digamos, de vida eterna, sino que trae cambios a nuestra vida. Exacto. Genera transformación. Seremos diferentes al resto de las personas, distintos, con deseos diferentes, con planes distintos, con propósitos completamente refrescantes, porque hemos decidido hacer la voluntad de Dios.
No caminar nuestra vida a lo que salga, no caminar nuestra vida a lo que yo quiero, a mis deseos propios, sino al deseo de Dios. Y esto lo cambia todo. Sí, claro, esto realmente es impresionante porque realmente cuando nosotros entendemos las Escrituras y tomamos el tiempo, va a haber muchas cosas que usted y yo creemos que están bien, pero no están bien. Exacto. Y la palabra viene, la revelación, y nos dice, no es así, no es así como estás pensando, como lo estás haciendo. Entonces, mucho también la palabra, si nosotros la escudriñamos, también trae dirección a nuestra vida. Sabes, te cuento un testimonio. Cuando era niño, ya un jovencito, mi mamá me daba consejos, como toda madre, ¿verdad? Dan consejos a sus hijos. Y ella me decía, mira, José, no hagas esto, José, no vayas a tal lugar. Y yo seguía haciéndolo, y yo seguía yendo a ese sitio. Por más que ella me dijera, mira que no te va a hacer bien, ese lugar no te hace bien, no vayas a ese sitio, pero yo seguía yendo a ese lugar. Pero un día la palabra de Dios me habló. Un día la palabra de Dios tocó internamente todo mi ser y me dijo que no era correcto lo que estaba haciendo. Y fue suficiente, ¿sabes? Cambié ese día, decidí no volver más a ese lugar, decidí no hacer más lo que estaba haciendo en ese lugar. Entonces, hoy día, la palabra de Dios tiene el mismo efecto de transformación y de cambio. Simplemente es una decisión al final de ella. Al final del día, todos tenemos que tomar decisiones. Y el Señor te dice hoy, escudriñad las Escrituras, porque en ella encontraréis la vida eterna. Aleluya, que Dios te bendiga, un abrazo a la distancia y déjame decirte algo más, siempre esté pendiente y comparte esta palabra con muchos otros más que la necesitan. Gracias por escucharnos, bendiciones.